Bueno, pues una vez más estamos aquí para alabar a nuestro Dios, para aprender su palabra y pues para comunicarnos con ustedes a través de este medio. Gracias por recibirnos en sus casas y esperamos que la palabra de verdad esté ayudando. Una de las peticiones que estoy pidiendo para que ustedes oren juntamente con un servidor es que Dios me permita hacer algo sencillo en cuanto a esto del reino de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo es que Jesucristo es el Rey. O mejor dicho, es una reflexión. ¿Es Jesucristo el Rey? Esto corresponde al 7 de febrero, domingo 7 de febrero. Hemos estado orando por nuestra hermana Pati Flores, de allá de Durango. Entonces, insisto porque de verdad es un ministerio tremendo y no quisiéramos que se pierda. Entonces, ustedes sigan orando por eso. Voy a dejar este lugar a nuestro hermano Hilario para que sea él el que nos dirija en los cantos, en las alabanzas para nuestro Dios. Así comenzamos. Bien, hermanos, pues realmente en lo personal nos da mucho gusto estar participando en estos servicios. Ustedes saben cómo somos y cómo queremos cantar y alabar el nombre del Señor. Dice el salmista que mientras viva él iba a cantarle salmos al Señor. Así quisiéramos ser y así queremos ser. Vamos a cantar, hermanos, y vamos a empezar cantando un corito basados en Juan capítulo 14, donde dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cantemos, hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Sin el camino no se va, sin la verdad no se sabe, y sin la vida no se vive. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Sin el camino no se va, sin la verdad no se sabe, y sin la vida no se vive. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Y otro canto, hermanos, también basado en un pasaje bíblico en Sofonías 3:17. Vamos a entonar: Jehová está en medio de ti. Así que ya lo conocen, cantemos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo. Pues siempre anhelamos que en nuestro pensamiento siempre esté el Señor, hermanos, y ojalá y también sea el anhelo de ustedes. Vamos a cantar: Mi pensamiento eres tú, Señor. Cantemos.
pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Hola hermanos, hola amigos. Aquí tenemos una sección que pretendemos que sea cíclica. O sea que esto lo van a estar viendo vez tras vez en cada predicación. Se trata de actividades que tenemos durante la semana. Comenzando hoy domingo. Bueno, esta reunión siempre la grabamos los sábados. Y aquí está la invitación, los sábados a las 3 de la tarde. Hay que llegar con cubrebocas, hay que mantenerlo durante todo el tiempo del servicio. Hay que usar el gel y todas las reglas que tenemos que entender. También cada domingo a las 11 de la mañana, de 11 a 12:30, tenemos a nuestro hermano Hilario, que está recogiendo siempre nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias por ofrendar. Gracias por su compromiso para esta obra de Dios. Entonces el hermano Hilario nos está esperando cada domingo de 11 a 12:30. Después, durante la semana tenemos el enfoque en los niños también, con nuestra hermana Suquibel Delgado. Cada domingo a las 2 de la tarde tenemos lo que es el culto infantil. Y luego el lunes a las 2 de la tarde tenemos un repaso de lo que fue el culto infantil. Y los sábados a las 7:30 tenemos Berea Kids. Y nuestra hermana Suki y la gente que colabora con ella, mucha gente de aquí de nuestra iglesia, los misioneros, las hermanas que enseñan, etcétera. Y también a veces la hermana invita a alguien que ella conoce, que sabe que es creyente en Jesucristo y que le gusta enseñar a los niños. Ahora todo esto se hace por medio del Google Meet. Entonces, para que los padres le enseñen a los niños cómo usar el Google Meet, y probablemente son los niños los que saben cómo hacerlo, pues pregúntenle padres a los niños. Entonces cada domingo 2 de la tarde, los lunes el repaso a las 2 y los sábados a las 7:30, Berea Kids. Después tenemos los martes de matrimonios con la hermana Lorena Lara. Es una sección muy indispensable, muy importante, donde Lorena invita a diferentes personas de nuestra iglesia, a los misioneros y tal vez a alguien que ella conoce que tiene un matrimonio ejemplar y que nos va a hablar de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos como matrimonio y como familia. Luego los miércoles tenemos el enfoque misionero con nuestro hermano Teodoro Meyer. Teo está tomando obviamente de la palabra de Dios, pero también de las ideas y pensamientos de personas que han vivido en el campo misionero y que nos comparten su experiencia. Entonces Teo tiene un enfoque siempre tratando de ver qué es lo que Dios piensa al respecto. Cada miércoles tenemos el enfoque misionero con Teodoro Meyer. Los jueves de jóvenes con Areli Cortés. Como saben, Areli es nuestra misionera, pero también trabaja para COMPA, el compañerismo estudiantil. Y Dios le ha dado ese ministerio, entonces oremos por ella, que Dios siga usando su vida y también por lo que ella comparte con nuestra iglesia Berea, específicamente con nuestros jóvenes, jueves de jóvenes. Y tenemos también los sábados de enfoque escritural con nuestro hermano Ubaldo López. Entonces Ubaldo toma un libro específico de la escritura y cada sábado nos va enseñando de un capítulo. Y Dios le ha dado a nuestro hermano la facilidad y la sabiduría para enseñarnos cada sábado lo que Dios le enseña a él.
Y luego los domingos. Cada domingo a las 8 de la noche tenemos un enlace virtual. Cada domingo 8 de la noche por medio del Zoom. Entonces estamos orando y buscando personas de nuestra iglesia para que puedan ocuparse en algún otro día de la semana, porque algunos trabajan, entonces no pueden en ese horario, y por esa razón estamos orando y buscando personas que quieran ser responsables de algún grupo en el Zoom o en alguna otra plataforma virtual. Entonces, por lo pronto, no olviden los domingos, 8 de la noche. Y por último, quiero recordarles la importancia de orar. Orar por cada petición que se manifiesta en el grupo de WhatsApp. Nosotros como Berea tenemos un espacio ahí en WhatsApp, la familia Berea, y entonces muchos hermanos exponen sus peticiones. Hay que estar orando por estas. Siempre se publican en WhatsApp. Que Dios les bendiga. Seguimos adelante con el programa. Pues este devocional también tiene que terminar, hermanos, para dejarle el tiempo al estudio de la palabra del Señor. Así es que también vamos a cantar palabra, vamos a cantar Biblia, hermanos, basados en el Salmo 27:4 y en el pasaje de Daniel 4:2. Vamos a cantar estos dos cantos que los hemos llamado Una cosa he demandado y conviene que yo declare. Así que cantemos, hermanos. Que esté yo en la casa
Bueno, pues gracias a Dios por el hermano Hilario que siempre está listo para dirigir. Cómo nos gustaría volver a tener esos servicios donde todos juntos cantábamos y pedíamos que el hermano cantara el otro. Yo recuerdo recién llegado allá en el 2009, tenían la buena costumbre de cantar al final del servicio, especialmente por la noche. Pero a ver si cuando esto pase, Dios nos permite otra vez la misma oportunidad. Muy bien, pues vamos a continuar. Estamos tratando de aprender acerca del reino y hay muchas cosas que se implican aquí. Hoy quiero enfocarme un poquito en la persona del rey y más que en la persona del rey, en nuestra posición, en nuestra opinión. Noten el título sobre Juan capítulo 18. Sobre Juan capítulo 18 y el verso 28, ahí hay un título que dice Jesús ante Pilato. Jesús ante Pilato. Ahora, para reflexionar en nuestra relación verdadera con el Señor Jesucristo, les propongo que lo cambiemos de esta manera. Jesús ante Berea. Jesús ante Berea. Imagínense. Estuvo ante Pilato y ahora va a estar ante nosotros, ante Berea. ¿Realmente crees que Jesús es rey? ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué es lo que creían los líderes religiosos de su tiempo? Ellos eran realmente teólogos, conocían cada detalle de la palabra de Dios. El problema es que no estaban dispuestos a confesar abiertamente, públicamente, que de verdad Jesús es el Rey. Entonces ellos sabían perfectamente bien quién era Jesús. Y tenemos, por ejemplo, el testimonio de Nicodemo, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. ¿Y por qué es importante el testimonio de Nicodemo? Porque dice la Biblia que Nicodemo era un principal. Se dicen los que estudian mucho, los que saben mucho, que había dos principales en todo Israel, dos principales. Y uno de ellos, precisamente, era Nicodemo. Dice, comenzando en el versículo 1 del capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, está hablando por sí mismo, pero está hablando por el resto de los fariseos, de los escribas, de los maestros, de los líderes religiosos de Israel. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De manera que sí sabían, sí entendían, al grado de que llegaron a prohibir que la gente confesara abiertamente que Jesús es el Mesías. El Señor Jesús, allá en Juan capítulo 9, le dio la vista a un ciego. Y entonces los judíos, o los líderes de los judíos, prohibieron que la gente confesara que Jesús era el Mesías. No podían negar el milagro. Dice la Biblia que mandaron llamar a los padres. Voy a leer desde el verso 19. Juan capítulo 9, verso 19 al 22. Dice, y les preguntaron a los padres, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo.
Ahora noten el verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús es el Mesías, era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Confesar que era el Mesías era confesar que era el rey de Israel. La palabra Mesías quiere decir ungido. Esta palabra viene del hebreo. El equivalente en el griego era el Cristo. Ellos sabían que Jesús era el Cristo. Y sabemos en la historia de Israel que todos los reyes eran reyes ungidos. Comenzando, por ejemplo, con David, comenzando con Saúl. Ahora, el pueblo conocía la opinión de los líderes religiosos, la opinión que tenían acerca de Israel. Pero sabían también de sus intenciones de matarle. No tan solo conocían las opiniones de los líderes religiosos, sabían que le tenían celos, sabían de las trampas que le ponían y sabían de la conspiración para matarle. Dice allí en Juan capítulo 7, verso 25 al 26. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Habrán reconocido que este es el Cristo? O sea, la gente sabía. La gente entendía lo que pensaban, lo que planeaban los líderes religiosos. La conspiración de estas personas para matar al rey de los judíos se hacía cada vez más y más fuerte. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro. Esto es otra cosa que no podían negar. Lázaro era una persona influyente en su pueblo, era un hombre rico, de manera que pues todo el mundo lo conocía. Y la gente supo que Lázaro murió, que estuvo enfermo y que murió. Fueron hasta Betania para consolar a sus hermanas María y Marta. Y ahí fue donde llegó el Señor Jesús y lo resucitó. Ahora, ¿qué sucedió? Vamos a leer desde el verso 45. Dice en el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Lo que hizo Jesús fue resucitarle. Verso 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Así que desde aquel día acordaron matarle. Entonces la conspiración se hacía cada vez más y más fuerte. Estamos considerando al Señor Jesús ante Berea. ¿Realmente crees que Él es rey? ¿Por qué lo crees? ¿Por qué sí o por qué no? Los líderes religiosos de Israel así lo entendían, pero no lo confesaban y conspiraron para matarle. Ahora, veamos qué dijo el propio Señor Jesús cuando fue interrogado por el gobernador romano Pilato. Y vamos a ver su respuesta precisamente en el último juicio al que fue sometido en el pretorio romano, antes de ir a la cruz. Y vamos a ver en Juan capítulo 18, comenzando en el verso 28. Juan capítulo 18, comenzando en el verso 28. Ahora, se me hizo curiosa esta nota y por eso la incluyo aquí. El 3 de abril
del 2011, en un artículo publicado en el periódico Excelsior, se dijo que en el juicio del Señor Jesús se violaron 96 garantías. Entre ellas, el hecho de que no tuvo un abogado en el juicio, no lo acusaron de ningún delito concreto y no hubo sentencia como tal, aparte de que fue sometido a tortura. Entonces dicen los analistas que por todo esto fueron violadas 96 garantías y el Señor hubiera obtenido 92 amparos, así fácilmente, con la mano en la cintura. Digo, si fuera enjuiciado aquí, ¿verdad? En el tiempo moderno. Pero ¿qué sucedió? Según Juan capítulo 18. Vamos a comenzar en el verso 28 y vamos a ver cómo el Señor Jesús fue presentado ante Pilato. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Vamos a detenernos aquí. Dice, le llevaron de casa de Caifás, que era el sumo sacerdote, al pretorio. Pero ahí claramente se aclara, y ellos no entraron. Era de mañana. Habían tenido o habían hecho una reunión informal durante la noche. Cuando Judas llegó y dijo, ¿qué me quieren dar para entregárselos? Judas lo entregó como lo había prometido y le pagaron. Entonces hicieron una reunión informal, un juicio. Y habían tenido una reunión más formal para ratificar esos juicios antes de llevarlo al pretorio. O sea, al Señor Jesús, el Señor Jesús fue sometido a 2 juicios. Uno informal, otro un poquito más formal, y ahora dice aquí, era de mañana. O sea, en algún momento de la 4ª vigilia de la noche. La 4ª vigilia de la noche corría desde las 3 hasta las 6 de la mañana. De 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y ahora, algo irónico, no entraron al pretorio para no contaminarse. No se trataba no les importaba entregar a un inocente a la muerte. Les importaba no contaminarse para poder comer la cena. Ahora, no era propiamente el momento de sacrificar el cordero y todo eso. Acordémonos que el Señor Jesús lo había hecho una noche antes con sus discípulos. Él había celebrado la Pascua y era algo que todos los judíos celebraban siempre en la misma fecha. Pero había una fiesta. La fiesta de la Pascua duraba 7 días. Era un día específico donde se sacrificaba el cordero, pero luego en la fiesta se comían panes sin levadura y etcétera. Y ellos no querían contaminarse. No querían contaminarse entrando al recinto de un romano, de un gentil, pero no les importaba contaminarse con la sangre inocente de un prójimo judío, el Señor Jesús. Ahora, en el verso 29 y 30, aquí Pilato le hace una pregunta formal a los judíos y con esto inicia el juicio civil. Ya fue sometido a un juicio religioso, ahora inicia un juicio civil. Dice en el verso 29, entonces salió Pilato a ellos. Ellos no querían entrar donde él estaba, él tuvo que salir. Muy bien. Y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. O sea, ellos no quieren que Pilato lo juzgue. Ellos quieren que Pilato lo ejecute. Es como decir, nosotros ya lo juzgamos, ya tenemos la sentencia, debe morir, etcétera, pero Pilato es el gobernador. Pilato tiene que interrogar a Jesús. ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Y la verdad era que ni Pilato ni los fariseos, los fiscales aquí, querían la responsabilidad de la ejecución de Jesús.
No querían un juicio, ya querían que se ejecutara la sentencia. Dice el verso 31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Noten, Pilato, válgame la expresión, les avienta la pelotita: júzguenle ustedes. Ellos dicen: no nos está permitido dar muerte a nadie, y tenían razón. Más o menos en el año 6 antes de Cristo, Roma, que controló todo aquel territorio, le impidió a cualquier pueblo hacer ejecuciones, matar a los presos, etc. Entonces dicen: no nos está permitido. No estaban pensando en que la ley de Jehová dice: no matarás. No, no estaban pensando en eso. No está permitido por Roma. Y dicen: no nos está permitido dar muerte. Te lo traemos para que lo mates. Ahora el verso 32 dice: para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. El plan de Dios y el plan de Jesús, por ser hijo de Dios, acatando su voluntad, era la muerte de cruz. Así como lo menciona Pablo en Filipenses 2:8, que se los dejo aquí en la pantalla, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese era el plan de Dios. Así era el plan del Señor Jesús. Ahora, es muy probable que si los judíos hubieran ejecutado a Jesús, lo hubieran hecho mediante lapidación, como acostumbraban. Así lo hicieron con Esteban. Pero Dios, aún en ese detalle, Dios tiene el control. Porque como ya mencioné, desde el año 6 o 7 antes de Cristo, los romanos le impidieron a los judíos llevar a cabo cualquier ejecución, aunque ellos no siempre obedecían. Ya ven, mataron a Esteban, apedrearon a Pablo y pues milagrosamente Pablo, después de que lo lapidaron, siguió vivo. Aunque hay algunos que opinan que de verdad murió, no nos vamos a meter en eso. Ahora, en el caso de Jesús, los líderes religiosos no querían ejecutarlo porque tenían miedo del pueblo. Esteban, que mencioné, lo lapidaron, no era tan famoso como Jesús. El pueblo no seguía mucho a Esteban, pero a Jesús sí. Y le tenían por profeta. Miren lo que dice ahí en Mateo capítulo 21, en los versos 45 y 46. Dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Esa fue una razón por qué no lo lapidaron, aunque lo intentaron en varias ocasiones. Lean los evangelios. Ahora, regresando aquí al capítulo 18 del Evangelio de Juan, específicamente al verso 32, vemos que el mismo Señor Jesús ya había profetizado su muerte. Dice, regresando vamos a leer desde el 31, dice: entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. El plan de Dios era la muerte de cruz. Estamos considerando al Señor Jesús ante Berea. ¿Realmente crees que Él es rey? ¿Por qué lo crees? ¿Por qué sí? ¿O por qué no? Los líderes religiosos de Israel así lo entendían, pero no lo confesaban y conspiraron contra Él para matarle. Ahora vayamos a considerar qué dijo realmente el Señor Jesús. Y el Señor
dijo abiertamente que Él es rey. Primeramente, habló de su reino. Vamos a brincar los versos 33 y 34 y vámonos hasta el 35. Sí, vamos a considerar 33 y 34 en un momento, pero vamos al verso 35. Cuando fue interrogado por Pilato, Pilato solamente buscaba la causa por la cual lo habían llevado ante él. Y Jesús habló primeramente de su reino. Dice en el verso 35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea, Él es rey de un reino, tiene un reino, y dice, mis servidores, noten estas palabras, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Una pregunta para reflexionar. ¿Está pensando Jesús en los 12? Yo creo que no. Yo creo que está pensando en esas legiones de ángeles que siempre estaban a su alrededor. Obviamente la gente no los veía. Cuando Pedro quiso defenderlo, sacó una espada y intentó matar a Malco, un siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo, ¿no crees que podría pedirle a mi Padre más de 12 legiones de ángeles y me ayudarían? Allá en la tentación de Jesús, en Mateo 4:11, dice que cuando el diablo acabó toda tentación, vinieron ángeles y le servían. Eso tiene que ser lógico. Después de 40 días y 40 noches sin probar alimento y estando sometido a esa prueba tremenda a la que fue sometido, entonces necesita servicio, necesita atención. Y dice la Biblia, vinieron ángeles y le servían. Entonces, mi reino no es de este mundo. Mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. A los judíos. Ahora, Pilato le preguntó directamente. Verso 37, seguimos en Juan capítulo 18. Verso 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Acaba de hablar de un reino. Acaba de hablar de servidores. Por la Biblia sabemos que los servidores inmediatos serían los ángeles. ¿Luego eres tú rey? Lo entiende Pilato. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. O sea, con este fin, con este propósito, nací. Y por eso vine al mundo. Para ser rey, para reinar, para recuperar el reino que se perdió por causa del pecado. Y esto fue lo que entonces Pilato escribió como causa en la cruz. Si se acuerdan, allá en Mateo 27:37, dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. De manera que Jesús declaró abiertamente que Él es rey. Estamos considerando al Señor Jesús ante Berea. ¿Realmente crees que Él es rey? ¿Por qué lo crees? ¿Por qué sí? ¿O por qué no? Ahora vayamos a otra reflexión. ¿Tienes una opinión propia en cuanto a que Jesús es rey, en cuanto a su reino, en cuanto a su misión y todo lo que tiene que ver con Dios? ¿O solo repites lo que otros han dicho? Veamos aquí, para terminar,
Y esto no significa que ya me faltan 3 minutos, no, nos falta mucho. Pero veamos la posición de 5 personajes y preguntémonos, ¿con cuál te identificas? ¿Con cuál de estos 5 personajes que se relacionan con Jesús como rey te identificas? Primero, veamos a los magos del Oriente, aquellos que vinieron para el nacimiento de Jesús. Ellos tenían meramente una curiosidad intelectual. Ellos querían satisfacer una necesidad intelectual. Dice en el capítulo 2 de Mateo. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos magos eran científicos, venían del oriente, lo más probable de Babilonia. Tenían datos científicos, ellos estudiaban las estrellas. No eran astrólogos, eran astrónomos y venían para comprobar esos datos. Quizás su declaración de adorarle era sincera, pero no vinieron para hacer de este rey su rey. Claramente dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Hay mucha gente así hoy. Hablan de Jesús, conocen la Biblia, pero no confiesan que Dios es su Dios, que Jesús es su Señor, su Salvador. Otro personaje que también se relaciona con el rey es Natanael. Natanael quería satisfacer una necesidad espiritual. Una necesidad espiritual. El Señor dijo que Natanael era un verdadero israelita y que no había engaño en su vida. O sea, esto nos habla de su carácter, de su espíritu. Allá en Juan capítulo 1, versos 48 y 49 dice: Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cómo es que Natanael llegó a esta conclusión? Natanael tenía un amigo que ya era discípulo, de los primeros discípulos de Jesús, que se llamaba Felipe. Felipe fue y buscó a Natanael y le dijo: hemos hallado. Esto implica búsqueda. Tanto Felipe como Natanael habían estado buscando quién era el Mesías. Seguramente por leer las Escrituras habían llegado al entendimiento de que en estos días tiene que aparecer. En estos días tiene que aparecer. Natanael y Felipe eran ávidos lectores y estudiosos de las Escrituras seguramente. Porque Felipe le dijo: hemos hallado aquel del cual está escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Entonces, ahí es donde ellos buscaban, en las Escrituras que dejó Moisés y en las Escrituras que dejaron los profetas. De manera que la búsqueda espiritual de Natanael en las Escrituras rindió sus frutos. Ahora, otro grupo, ahora se trata de un grupo, son las multitudes. Las multitudes tenían necesidades físicas y necesidades religiosas.
Toda la gente tiene necesidad de religión. Por eso hay católicos, evangélicos, protestantes, musulmanes, budistas, porque toda la gente tiene necesidad de religión. Entonces, la multitud, el Evangelio de Juan registra 2 ocasiones en que el pueblo confesó que Jesús era rey. El problema está en sus motivaciones. ¿Qué los motivaba para esta confesión? Vamos a comenzar con Juan capítulo 6, voy a leer los versículos 1 y 2 y luego me voy al 14 y 15. Juan capítulo 6, versos 1 y 2 y luego el 14 y 15. Y dice de esta manera: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Por eso le seguían. Y ya sabemos el resto de la historia. Tenían hambre, el Señor Jesús los alimentó. Una multitud de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres. O sea, mucha gente. Ahora, versos 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, esa alimentación milagrosa de 5,000, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Querían hacerle rey. ¿Cuál era su motivación? Podía satisfacer sus necesidades físicas y podía satisfacer sus necesidades religiosas, su necesidad de salud. Hoy en día es muy común que mucha gente busque a Jesús para que lo sane del coronavirus, para que lo sane del COVID o de cualquier otra enfermedad. Entonces, el problema está en las motivaciones. Ahora, vamos al capítulo 12, los versículos 12 y 13, en este mismo Evangelio de Juan, y ahí vamos a ver la entrada triunfal en Jerusalén. Y ahí vamos a ver que la gente gritaba a todo pulmón: bendito el Rey de Israel. Déjenme leer versos 12 y 13. Juan capítulo 12, versos 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, por eso vinieron a la fiesta, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, quiero recordarles que aquí faltan escasos 7 u 8 días, quizá menos, para que el Señor Jesús sea entregado a esos juicio que estamos leyendo en Juan 18, y para ser crucificado. Esta es la semana de la pasión. Entonces, ¿qué están gritando? Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero fue esa misma multitud la que una semana después también gritaba a todo pulmón: ¡crucifícale, crucifícale! Vean aquí en Juan 19. Dice en Juan 19, versos 14 al 16. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Es la misma gente, la misma gente. Confiesan que Jesús es el rey, pero porque suple sus necesidades. Cuando ya no les es útil, entonces piden que sea crucificado. Qué tremendo. Pero así es nuestra naturaleza. Un predicador allá del 1900 dijo: predicar a Cristo sin su cruz es entregarle con un beso. Y hay muchos
predicadores que predican a Cristo sin su cruz, solo para conseguir algo, fama, poder, dinero, lo que sea. Ahora, el cuarto personaje aquí es precisamente Pilato. Aquí estamos en el Evangelio de Juan, vamos otra vez al capítulo 18 y vamos a leer los versos 33 y 34. Pilato quería satisfacer una necesidad de seguridad por su posición, una necesidad política, una curiosidad política. Dice en los versos 33 y 34. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora, esta es una pregunta, digamos, más personal. Pilato está en el pretorio. Allí no entran los judíos. Ellos consideraban que era un lugar donde podían contaminarse, no entraban. Cada vez que Pilato hablaba con los judíos tenía que salir del pretorio para hablar con ellos. Pero ahora Pilato vuelve a entrar y ahí está, con Jesús. Y en una conversación más íntima, sin que estén ahí los fariseos ni nada, le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Ese es el punto. Tú dices que Jesús es tu Salvador. ¿Por qué? ¿Porque todo el mundo repite eso? ¿O porque has tenido una experiencia personal, una experiencia viva con Él? ¿Es tu Rey? ¿Dices que es Rey porque lo has leído en la Biblia? ¿Pero realmente has tenido una experiencia con Él? Marcos capítulo 15 nos dice que Pilato quería satisfacer al pueblo. Él era romano. Su lealtad principal era hacia el César, de manera que tenía que satisfacer a su imperio y a su rey, el César. Pero ellos le habían puesto, los romanos le habían puesto como gobernador de Judea, donde estaban los judíos. Y él quería también tener satisfechos a los judíos, para que se hablara bien de él como gobernador. Dice en el libro de Marcos capítulo 15, versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Era la costumbre que tenía, entregarles, soltar a alguien. ¿Por qué? Porque quería satisfacerles, quería estar bien con ellos. Y por esa necesidad mal equilibrada, soltó a Barrabás, que era un criminal, y ordenó que Jesús fuera crucificado, el cual era inocente. Juan capítulo 19, versículos 7 y 8, también nos dicen que Pilato tenía miedo. Dice el versículo 7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, noten, tuvo más miedo. Los judíos podían juntarse y enviar una comitiva ante el Senado romano, no sé quiénes eran las autoridades correspondientes, y pedir la destitución de Pilato. O sea, cámbianos de gobernador. Y el imperio, por querer controlar a los judíos, analizaba la situación y si era conveniente, quitaban a Pilato y ponían a otro. Entonces, por esa razón, Pilato tenía miedo, sus temores eran relacionados con su poder, con la política, etc. Dice aquí mismo en el capítulo 19 y el versículo 12 que lo amenazaron. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Estoy leyendo Juan 19, 12. Desde entonces
procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Dice, todo el que se hace rey, a César se opone. Pues pobre hombre, tenía que satisfacerlos a ellos y tenía que satisfacer a Roma. De manera que Pilato necesitaba asegurar su puesto como gobernador ante Roma, pero a la misma vez asegurar la paz social en su territorio, en Judea. Al final, lo único que obtuvo fue la causa para sentenciar a Jesús. Ahora, un último personaje. Y se trata de el creyente maduro. Puede ser tú. Puede ser cualquiera que tú conozcas. El creyente maduro. El creyente maduro tiene la necesidad de satisfacer su sumisión a la autoridad del Rey, a la autoridad del Señor Jesucristo. La sumisión al dominio del Señor Jesús es uno de los puntos cardinales de todo aquel que se precie de ser su seguidor. Notemos bien las palabras que el Señor Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Reconocer de verdad a Jesús como Señor implica que Él es el amo, el guía, el creador, el soberano, el dueño absoluto. Dueño absoluto. Les doy un pequeño ejemplo. Algunos saben que actualmente manejo una camioneta, una Ram 700. Y yo la tengo a mi disposición las 24 horas. El año pasado, en el tiempo de la pandemia, nos quebraron el vidrio y nos robaron el estéreo. Muy bien, mucha gente se enteró de eso. Y mucha gente piensa que es mía. Y en cierto sentido, pues sí, yo soy el que la manejo. Pero la verdad es que ese vehículo no es mío. En cualquier momento, el responsable o el dueño puede decirme: oye, necesito la camioneta, aquí están las llaves. Entonces, no puedo aferrarme, no es mía. Sí es mía, pero no es mía. Hermanos, así es nuestra vida. Es de Dios. Pero si Dios nos la pide, nosotros sí le ponemos peros. Si Dios me pide un hijo como misionero, siempre digo que no. Si Dios me pide lo que me pida, siempre le ponemos peros. El libro de Apocalipsis, capítulo 17, el verso 14, identifica claramente al Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, versículo 13 y 14, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. También en el capítulo 19 de Apocalipsis, ya estoy yendo más rápido, dice los versos 13 al 16. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Noten el verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos pasajes con toda claridad se refieren al Señor Jesucristo. A veces hay gente que cita 1 Timoteo 1:17 y 1 Timoteo 6:15. No los voy a leer por cuestión de tiempo. Ahí en el 1:17 dice que Él es el Rey de los siglos. Y en capítulo 6 y versículo 15 dice que es solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No se refieren a Jesucristo. ¿Cómo me gustaría que se refirieran a Jesucristo? Pero no se refieren a Jesucristo. Se refieren al Padre. Dios el Padre es el Rey de los siglos.
Dios el Padre es el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y hay una cosa muy importante para identificar esos pasajes. Dice que es inmortal e invisible. Y dice que nadie le ha visto. A Jesús sí le hemos visto. Pero esto nos muestra la relación entre Jesús y Dios, entre el Padre y el Hijo. El Señor Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. El Padre es Rey, el Hijo es Rey igualmente, y las Escrituras nos lo dicen. Hemos considerado al Señor Jesús ante Berea y hemos visto 5 personajes. 5 personajes con 5 pensamientos en cuanto a Jesús como Rey. Los magos solamente tenían una necesidad intelectual. Natanael, una necesidad espiritual. Yo quiero eso. Las multitudes, necesidades físicas y religiosas. Pilato, una necesidad política. El creyente maduro, una necesidad de sumisión. Siempre necesitamos alguien que gobierne nuestra vida. Y ese alguien quiere ser el Señor Jesucristo. Habla con Él. Pídele que sea tu Rey, tu Señor. Que Dios les bendiga.